Muy buenos días, estimados amigos. Estamos en Ideología, comentando las ideas. Bien, pues tenemos hoy un programa muy especial también con nuestro buen amigo Guillermo Robertson Andrade, licenciado en Derecho, maestro, investigador, imparte clases en la maestría en la UABC, investigador del CONACYT, escritor, libros publicados ampliamente por él, pues reconocido abogado postulante, en especial en la materia tributaria y en derechos humanos. Guillermo, muy buenos días, ¿cómo estás? Doctor, muy buenos días, muchas gracias. Veo que me aprecia bastante, me echa muchas flores. Nada de eso, mi estimado Guillermo. Dice el dicho que honor a quien honor merece, ¿no? Bueno, Entonces, creo que pues el esfuerzo que va haciendo cada quien pues, debe ser reconocido. Gracias. Porque yo sé, podemos decirlo en carne propia, pues lo hemos vivido, el hecho de estudiar, capacitarte, sacrificar tiempos, muchas veces de diversión, hasta con la familia también, ¿verdad? Sí. De poder uno seguir capacitándose cada día, conocer un poco más en estas cuestiones, en esas materias, pues tan interesantes como es la materia tributaria. Claro, y tan amplia y tan apasionante que es la materia tributaria y sobre todo conjugándola, doctor, con los derechos humanos. Así es, especialmente me gustaría a mí que el día de hoy habláramos un poquito más sobre estos aspectos tan interesantes de los derechos humanos, de lo cual, pues como ya comentamos, también eres todo un especialista en este aspecto, en la Ley Federal de Derecho del Contribuyente y los derechos humanos, la defensa fiscal y los derechos humanos, todas estas reformas que han entrado en vigor en el año 2014, cómo afecta también los derechos humanos, todo ese aspecto que emana precisamente de la Constitución ya, de nuestra Constitución, que ya estableció estos aspectos de derechos humanos que de manera internacional pues ya se reconocían anteriormente, ¿no? Ya claro, se manejan, se tienen y todo lo demás. Entonces, pues sí me gustaría que platicáramos un poquito sobre esto, iniciando, mi estimado Guillermo, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, pues los derechos humanos es una pregunta muy sencilla y a la vez muy complicada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los derechos humanos son todas aquellas prerrogativas que por el solo hecho de ser humano o por el solo hecho de haber nacido, los tenemos. Aunque también hay derechos humanos en los cuales que sin antes, que ya los traes desde antes de nacer. Ajá. Por ejemplo, el derecho humano a la vida. Exacto. El derecho humano a la salud. Hay derechos humanos de diferentes especies, de diferentes niveles, y los derechos humanos pues ya los teníamos desde la antigua Roma. Nada más que se le llamaban la ley de gentes. Ajá. ¿Sí? La ley de gentes, pero desgraciadamente solamente era para algunos cuantos. Sí, porque recordemos que con los romanos existía la esclavitud. Los romanos tenían esclavos todavía, había esclavos y podía tener el esclavo su libertad. Se portaba bien o con el tiempo, pues el dueño, el amo, le podía dar su libertad al esclavo. Había diferentes maneras. Precisamente por eso pues es tan interesante recordar esta parte histórica, mi estimado Guillermo. Sí, así es. Posteriormente pasaron muchos años en los cuales Enrique IV de Inglaterra le reconoce los derechos humanos de manera constitucional, sobre todo que dichos derechos humanos el rey nunca podrá violentarlos, ni por capricho ni mucho menos, pero todavía no se llamaban derechos humanos, se llamaban derechos comunes. Los derechos comunes en Inglaterra. De ahí, pues, después tuvimos la Primera Guerra Mundial, en la cual nació la Carta de los Derechos Humanos en la Organización de las Naciones Unidas. Posteriormente tuvimos la Segunda Guerra Mundial, nacieron diferentes tratados, el Pacto de San José, el Pacto de Nueva York, el Pacto de Israel, sobre la trata de personas. Es un campo sumamente amplio, sumamente hermoso, complicado, sí, muy complicado. ¿Por qué? Porque hasta dónde llega mi derecho humano enfrente del suyo.
Así es, Sí. exactamente. ¿Y qué pasa en México con los derechos humanos? Entonces, ya a través de estas situaciones históricas, ¿qué sucede en México? ¿Cuándo México empieza a adoptar estos derechos humanos? Porque sabemos en México tenemos la historia de nuestra famosa policía, ¿no? Exactamente. De aquella anécdota que cuentan del agua mineral. Ah, sí, sí. ¿Verdad? Como Entonces, el chiste aquel del conejo, ¿verdad? Sí. Sí. Vas a declarar que eres elefante. Sí. No, soy conejo. No, eres elefante, soy conejo. Y le echaban agua mineral en la nariz. Sí, soy elefante, ¿verdad? Sí, Sí. Esa era la forma de tener derechos humanos en México. Esa era la manera. Estamos hablando ya por los años 70, 80. Posteriormente, los 90, empezó ya a reactivarse un poco más los derechos humanos, hasta que llegamos al año de 2011, en donde, bueno, en el 2010 todavía, en el 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una sentencia en contra del Estado mexicano del caso Rosendo Radilla, en el cual, pues sí, tanto al señor Rosendo Radilla como a su familia, el ejército, lo hicieron confesar que no era conejo, que era elefante. Violaron a sus hijos, a sus hijas, a la mujer que también la violaron, hicieron una barbaridad con esa familia. Los abogados del señor Rosendo pelearon valientemente en contra del Estado mexicano. En México no les hicieron caso, se fueron a la Comisión Americana de Derechos Humanos. La Comisión Americana recomendó a México para que en un plazo de 3 meses repararan los daños. México dijo en esos tiempos, estamos hablando ya como el 2007, dijo en esos tiempos que no había habido ninguna violación y que aquí en México todo se llevaba conforme a derecho. Pues como no le hicieron caso México, al Estado mexicano, a la comisión ya demandó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al país. La Corte determinó que efectivamente que había habido violación de derechos humanos, violaciones muy graves a la integridad de las personas, al derecho a la vida, al derecho a la salud, al derecho a la atención, y por último recomendó que se adecuaran las leyes internas del país, empezando por la Constitución, al respeto de los derechos humanos. Por lo tanto, llega la sentencia a manos del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el señor presidente de esos tiempos, pues abre un expediente muy importante para la vida nacional actualmente, el 912, diagonal 2010, mismo expediente donde dice que todas las autoridades deberán respetar los derechos humanos y que se vuelve a abrir la investigación en el caso Rosendo Radilla, que los soldados, lo que es soldados marinos, no tienen por qué tocar a un civil, y que a los soldados que afecten a los civiles se les deberá de juzgar por los civiles. Entonces, ya después de ese tiempo, eso fue allá en el 2010, en el 2011, el Poder Legislativo se constituyó, como se hizo constituyente, y reformó la Constitución, fue aprobada por todos los estados, tal cual ordena la propia Constitución, y actualmente tenemos, a partir del 11 de junio de 2011, el nuevo artículo primero constitucional, donde dice su título primero de la Constitución de los derechos humanos y sus garantías. Entonces, el artículo primero constitucional nos establece en su primer párrafo que en todas las personas, incluyendo las físicas como las morales, que nos habla el 25 del Código Civil, tenemos derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales, así como la Constitución y sobre todo la garantía de su protección. El segundo párrafo del primero constitucional nos establece que la interpretación a los derechos humanos deberá ser siempre a favor de la persona, que esto es un verdadero derecho humano
querido doctor, que también lo encontramos en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que de igual forma nos dice que la Convención y todas las leyes deberán ser interpretadas siempre a favor de la persona. Y esto es lo que le llamamos el principio pro persona bien pro homine. Ajá. También el artículo primero, tercer párrafo, ¿por qué voy por párrafo? Porque fue lo que se reformó, fue lo que reforma toda la vida jurídica de este país. A partir del 11 de junio de 2011, las leyes en este país ya cambiaron. Ya lo que conocíamos por derecho, ya no existe. Ahora tenemos un nuevo derecho. Tenemos todas las materias, en todos los aspectos, en todas las materias de este país, en el ámbito jurídico, incluyendo la fiscal, debe de respetar esos derechos humanos. ¿Por qué? Porque el tercer párrafo del 1 constitucional dice que todas las autoridades, incluyendo las administrativas, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán de promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de las personas que están reconocidos, ¿dónde? Pues en los tratados internacionales y en la Constitución. No, pues muy bien, Guillermo. Esto es un aspecto sumamente importante, interesante, de que la Constitución mexicana reconoce estos derechos humanos de todos los mexicanos. Qué bueno que sea de esta manera. Vamos a ir a un pequeño corte. Estamos en Ideología, comentando las ideas, y estamos platicando con don Guillermo Robertson Andrade, investigador, maestro universitario, ha publicado sus obras muy importantes y nos está ilustrando bastante bien sobre los derechos humanos. Volvemos en 2 minutos, Ideología, comentando las ideas. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria, porque la información fluye en todo momento, valiosa para el mejor manejo de su empresa, y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com, información, contactos, blogs. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800-377-4444. RM Advisors Ediciones lo invitan a que adquiera su nueva obra titulada Sociedades Mutualistas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, maestro Oswaldo G. Reyes Corona y licenciado Daniel Ibarra Ponce. En esta obra los autores realizan un análisis de la sociedad mutualista bajo la óptica de las regulaciones vigentes de algunos estados de la República Mexicana para conocer las virtudes y los alcances de la constitución de este tipo de asociaciones. Adquiera este libro ahora mismo llamando al teléfono 582-6060. Incluye comentarios de alta planeación fiscal, reflexiones sobre economías de opción de los maestros Reyes Mora y Reyes Corona. Una obra más de RM Advisors Ediciones. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones, 582-6060. Adquiera sus libros. RM Advisors Ediciones y sus autores le invitan a que conozca y adquiera los distintos libros que ponen a su disposición. Temas como alta planeación fiscal, legalidad tributaria y la colección Análisis jurídico de contratos civiles en México forman parte de nuestro amplio catálogo temático. RM Advisors Ediciones. Ventas al teléfono 568-2693. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Ideología, comentando las ideas. En un programa sumamente interesante porque pues estamos viendo
como en México también, ya muy tarde, si quieren ustedes, sumamente tarde, pero se ha reconocido a través de nuestra Constitución los derechos humanos, que hace muchos años en otros países ya se han reconocido y se le da ese tratamiento a las personas de ese derecho humano que tienen a la vida, a la salud, a la educación, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos aspectos, pues, tan importantes que deben de manejarse y que a través de nuestra Constitución, ya, como bien nos ha explicado Guillermo Robertson, en el artículo, en la fracción segunda, en el párrafo segundo y tercero del artículo primero constitucional, pues ya nos establecen todas estas situaciones, así como todas las leyes mexicanas deben de adecuarse a tal situación, así también como las propias autoridades deben de también, pues, manejarse dentro de este ámbito, el del respeto al derecho humano. Exactamente, mi querido doctor. He tenido en la práctica litigiosa, pues empezamos, somos el primer despacho a nivel nacional, en Grupo Empresarial Reyes Mora. Somos los primeros que empezamos con la defensa fiscal a través de los derechos humanos. Al contestar la autoridad a las demandas, ¿qué cree que contestaban? Y siguen contestando algunas, ¿eh? Eso continúa lo que no hubo error. Bueno, pues nos dicen ellos que al contribuyente no le corresponden los derechos humanos, que lo único que le corresponden es el Código Fiscal de la Federación, que porque estamos hablando de materia tributaria y que el artículo primero del Código Fiscal de la Federación dice que las contribuciones serán a través de las leyes fiscales. Eso es una aberración, señores. Sería tanto como negar la existencia del artículo primero constitucional. Así es. Y no lo podemos hacer. Ya tenemos sentencias en base a ello, tenemos desaplicación de las normas, tenemos estudios sobre los derechos humanos por parte del propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entonces, mis queridos amigos, los derechos humanos en boga, hoy en día, si bien es cierto, nosotros fuimos los primeros en aplicarlo, pues ya yo lo he estado recomendando en cursos, en clase, que se apliquen, y también las autoridades deben de aplicarse, porque no es justo que no cumplan con los debidos procesos, no es justo que no cumplan con una verdadera notificación, no es justo que no trabajen a favor de las personas. Por eso es que en México, sobre todo en México, nos ha tocado ver a usted y a mi doctor en otros países, cómo las personas sí pagan, sí contribuyen, y gustosamente lo hacen. No sé, en Suiza, la carga impositiva en Suiza es mucho más grande que la de México. Claro. Pero todo mundo contribuye, y sin chistar. ¿Por qué? Porque saben que tienen los servicios médicos de primer nivel, y no les cuesta. Saben que tienen los servicios de agua potable de primer nivel. Las calles. Las ciudades limpias. Entonces, yo creo que aquí el problema está en que se debe de poner bien de acuerdo tanto gobierno como gobernados. ¿Sí? Y dejar de pensar que el gobernado, que el contribuyente, pues es un evasor. Ya lo veíamos la otra vez, estábamos checando usted y yo, doctor, como en el manual de operaciones de los auditores de parte de la autoridad fiscal. La primera palabra dice: el contribuyente ¿es qué? Es un evasor. Es un evasor. Por eso hay que checarlo muy bien y no hay que confiar en él, ¿no? No hay que confiar en él porque es un evasor. Fíjate nomás, Guillermo, si el auditor fiscal llega a la empresa, llega con el contribuyente, ya con esa idea de que es un evasor, de que está ante un delincuente, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la forma que va a proceder? Invariablemente va a proceder a encontrar, y lo que sea bueno lo va a convertir en malo. Totalmente lo va a querer convertir en malo. Y también hay que entender a los auditores, porque traen una carga, pero tremenda, una carga psicológica, sí, muy tremenda, en el que no le pueden dar palomita al contribuyente, porque en el caso que le den palomita al contribuyente, Contraloría Interna de la propia autoridad fiscal va y se los pliega a ellos. Sí. Está el trabajo de por medio también. Está su trabajo. ¿Verdad? Entonces yo creo que si yo tengo que ir a revisar a un contribuyente
mi trabajo está de por medio si no encuentro algo, si no lo liquidamos. Y luego también tenemos que ver la estadística, porque auditoría trae una estadística de qué tanto encontró de evasión o de falta de pago de impuestos de los contribuyentes, y esa estadística hace que aquella administración pues suba en su productividad. Y eso es precisamente lo que se evalúa por parte de la autoridad hacendaria, a ver cuál recaudadora o cuál administradora de auditoría o la jurídica, cuáles son las que están dando más resultados, independientemente que esto sea correcto o no sea correcto. Como hemos visto nosotros en la práctica, cómo se han inventado liquidaciones fabulosas, fantásticas liquidaciones, especialmente, por ejemplo, en empresas integradoras. En la empresa integradora le hacen la suma de todas las empresas integradas y lo liquidan. No, es que tú me declaraste 10 y mira, tienes 100 de ingresos porque te sumo la de todas las que son integradas. Situación que si nosotros conocemos el decreto de la empresa integradora, pues sabemos que únicamente la integradora va a declarar su ingreso propio. Exacto. Y no el ingreso de las integradas. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, ¿por qué hace esa liquidación? Porque es parte de una estadística. Sí. Pero ¿qué sucede con el contribuyente y el derecho del contribuyente cuando este procedimiento de inventarle una liquidación que puede ser fantástica, de muchos millones de pesos o miles de millones de pesos en un momento dado, hace que vaya a una defensa? Luego, garantizar el interés fiscal, que muchas veces pues, no se tiene con qué garantizar el interés fiscal porque la cantidad es extraordinaria. Totalmente. ¿Y qué hace la autoridad? Va y embarga las cuentas bancarias, congela las cuentas bancarias, inmoviliza la actividad del contribuyente, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es atentado contra los derechos humanos. Totalmente. Y contra la ley federal de los derechos del contribuyente. De los derechos del contribuyente, que ya el licenciado el doctor Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, en el momento en que fue a aperturar, a dar el banderazo de apertura de la delegación de Monterrey, estableció públicamente que la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, ahí vienen los derechos humanos, gran parte de los derechos humanos de los contribuyentes. Entonces, si la autoridad nos liquida de esa manera, nos obliga a garantizar muchas veces con lo que no tenemos, a gastar en un juicio, a sufrir penurias. ¿Por qué? Porque nos congelan la cuenta, más aparte de que hay algunas administraciones locales de recaudación que les encanta hacerla de cobrador, pero de esos tipos de cobradores bancarios o de casa departamental, en el cual te hablan por teléfono a las 6 de la mañana para recordarte que tienes un crédito fiscal. Todo eso, mis queridos amigos, atenta contra el 2, fracción octava, si mi memoria no me falla, de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, donde te dice que tienes derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración. Respeto y consideración que no lo tienen. Luego, nos dice la fracción novena que tengo derecho a que la actuación de las autoridades fiscales sea de la manera menos onerosa. Y yo creo que con estas actividades que hacen, de ninguna manera me están respetando ni considerando, y de ninguna manera es lo menos oneroso. No, imagínate nada más los gastos que tienen que hacerse. En primer lugar, hay que sacar copias que hay que presentar cuando te vas al juicio. Sí, claro. Una serie de copias que hay que presentar. Sí. Todos estos aspectos, todo lo demás. El gasto también, el costo también de la persona que te está defendiendo, del abogado defensor. Cierto. El experto en la materia tributaria. No quiero pensar si la persona en la cual pones en manos tú este juicio no sea un experto en materia tributaria. Sí. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues siento un resultado fallido, donde le den la razón a la autoridad, después hay que ir a otra instancia y seguir. Y a lo mejor puede ser un juicio que puede durar 5 años, 6 años posiblemente, y hay que estar con ese tipo de gastos, sí, de gastos y demás. Y la posibilidad que si al principio no se contrató a una persona experta en la materia tributaria, que conoce la materia tributaria, que conozca derechos humanos, que conozca
dentro de todas estas situaciones, la materia administrativa, porque no solamente es hablar de la cuestión fiscal o tributaria, sino también de la materia administrativa. Debemos recordar que el ámbito tributario tiene su asentamiento en el derecho administrativo, Totalmente ¿verdad? de acuerdo. Entonces, por esa razón, es muy importante ver con quién se contrata, cuánto nos va a costar, cuánto va a salirnos en función de pesos y centavos, de que mejor no tenemos con qué pagarlo Exactamente. y tenemos que pedir prestado, o tal vez lleguemos también a la desaparición de la empresa porque ya no tiene con qué subsistir. El problema es que si desaparecemos la empresa porque ya no tuvo con qué subsistir, si es una persona moral, desgraciadamente opera la responsabilidad solidaria. ¿Sí? Opera la responsabilidad solidaria y no se acaba ese problema en eliminar la persona moral, En liquidar la persona en moral. liquidar la persona moral. Entonces, yo sí invito a las autoridades que respeten los derechos humanos de los contribuyentes. Es muy importante el respeto por parte de la autoridad tributaria y por parte de cualquier autoridad, no nomás la tributaria, cualquier autoridad, la judicial principalmente, el respeto al derecho humano, el buen trato que debe dársele a cualquier persona, a cualquier ciudadano mexicano o extranjero que pues, está en nuestro país. Vamos a ir a un corte. Estamos en Ideología comentando las ideas, estamos hablando sobre los aspectos de los derechos humanos que son sumamente importantes e interesantes para llevarlos adelante. Entonces, pues volvemos en 2 minutos. Ideología comentando las ideas. Adquiera sus libros. RM Advisors Ediciones y sus autores le invitan a que conozca y adquiera los distintos libros que ponen a su disposición. Temas como alta planeación fiscal, legalidad tributaria y la colección Análisis jurídico de contratos civiles en México forman parte de nuestro amplio catálogo temático. RM Advisors Ediciones. Ventas al teléfono 568-2693. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Porque la información fluye en todo momento, valiosa para el mejor manejo de su empresa. Y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com. Información, contactos, blogs. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800-377-4444. RM Advisors Ediciones lo invitan a que adquiera su nueva obra titulada Sociedades Mutualistas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y Licenciado Daniel Ibarra Ponce. En esta obra los autores realizan un análisis de la sociedad mutualista bajo la óptica de las regulaciones vigentes de algunos estados de la República Mexicana para conocer las virtudes y los alcances de la constitución de este tipo de asociaciones. Adquiera este libro ahora mismo llamando al teléfono 582-6060. Incluye comentarios de alta planeación fiscal, reflexiones sobre economías de opción de los maestros Reyes Mora y Reyes Corona, una obra más de RM Advisors Ediciones. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones, 582-6060. Continuamos, estimados amigos, estamos en Ideología, comentando las ideas. Estamos platicando con el licenciado, maestro, doctor, investigador, una persona inquieta en la materia de los derechos humanos y en la materia tributaria. Adicionalmente a esto también,
pues está actualmente estudiando una maestría, a la cual le voy a pedir a Guillermo nos hable un poquito sobre este aspecto ya más personal de él, de esta maestría que está estudiando en la Universidad Castilla-La Mancha, si no me equivoco. Sí, exactamente. ¿Verdad? Está estudiando esta maestría. Entonces, ver este aspecto importante de en qué consiste, el por qué te llamó la atención estudiar esta maestría, etcétera, etcétera, Guillermo. Sí, mire, es muy importante porque, bueno, para empezar, el nombre de la maestría es Técnica Legislativa y Práctica Parlamentaria. Siempre he tenido la curiosidad, el gusanito en mi corazón sobre el derecho. Ajá. Por eso después de estudiar contabilidad, estudié derecho. Sí, en la carrera de derecho nos platicaron cómo se hacen las leyes, quién emite la propuesta, todo este rollo, ajá, que ya lo conocemos todo. Pero al estar estudiando la especialidad en Derechos Fundamentales en España, estuvimos juntos, doctor, sí, nos invitaron a que checáramos esta maestría, es máster universitario en práctica parlamentaria y la creación de leyes, sobre todo la creación de leyes. ¿Cómo viene de la historia esa práctica parlamentaria? Que existen tipos de parlamentos, el presidencialismo, el parlamento hecho por el pueblo en realidad, el parlamento que es una conjunción de ambos, que en México tenemos esa conjunción entre el presidencialismo y los representantes del pueblo, que son nuestros diputados y nuestros senadores, que la verdad, mientras más estudio, más cuenta me doy, como lo dijera Platón, que nada sabía. Exactamente. Y más triste me quedo con mi México. Más triste me quedo. ¿Por qué? Porque no tenemos en realidad un verdadero parlamento. Así es. No tenemos en México un verdadero parlamento en el cual decida de manera libre, de manera independiente, sobre las leyes, sobre todo las leyes tributarias. Vemos cómo la injerencia de lleno de parte del Ejecutivo, ahí es un parlamento presidencialista. En México, a diferencia de otros países del mundo, por ejemplo Estados Unidos, ellos sí tienen un parlamento representativo del pueblo americano. Ahí sí está dividido, está separado los poderes. Pero lamentablemente aquí en México no tenemos esa separación justa y verídica. Tal cual lo podemos ver en la historia del país. Sí tuvimos en los tiempos de Vicente Fox y en los tiempos de Calderón, sí existió un poco más de libertad entre el presidente, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Volvemos de nueva cuenta al régimen presidencialista. En la idea, yo creo que el partido, ningún partido es malo, ningún partido es bueno. Yo soy apartidario, porque así debo de serlo. Para poder ser un verdadero crítico, para poder ser un verdadero estudioso de las materias, no debo de estar casado con ningún partido. Claro. ¿Sí? Porque entonces ya tomaría partido por un partido. ¿Sí? Sí. Entonces, en México lamentablemente sí tenemos ese grave problema, que regresa el presidencialismo, pero el presidencialismo en México ya lo habíamos superado. Exactamente, ya se había superado, en donde ya veíamos pues también que el legislativo actuaba, podemos decir, ya de manera autónoma, ya manejaba las leyes, no aceptaba todo lo que se le mandaba por parte del presidente. Inclusive pues podemos ver esta reforma energética que no salía en nuestros periodos anteriores. Ahora ya que se viene nuevamente a este sistema, podemos decir, presidencialista, pues estamos viendo que ya se aprueba esta reforma energética en contra de opiniones que, pues yo he escuchado esas opiniones y creo que no tienen el fundamento ni la razón de ser. No podemos vivir ya en el pasado de lo que hizo el señor Cárdenas
el general Cárdenas de aquella época, el cual pues también tiene su historial. Claro. Pero tampoco vamos a juzgar su historial personal, como podemos juzgar el de Juárez y otras gentes más, porque ninguno se salva, ninguno fue palomita blanca, No. definitivamente. México pues ha manejado su petróleo siempre bajo aspectos de un gobierno que lo ha centralizado y que el pueblo nunca ha visto ni un centavo de esa utilidad. Que dicen que el petróleo es de los mexicanos, pues yo nunca he visto que me regalen ni un litro de gasolina, al contrario, la gasolina me la dan creo que menos de lo que debe de ser, pero me la cobran como si fuera exactamente el litro completo, ¿no? En comparación con Dubái. No, Allá podemos. son iguales países petroleros. Pero el petróleo sí es de la gente. Así exactamente, ya la gente vive de lo que el gobierno les reparte. El árabe no trabaja. El árabe se puede poner un negocio allá en Arabia, en Dubái, puede poner un negocio, el dueño va a ser un árabe. Pero el árabe te da la concesión a ti para que tú trabajes y tú le vas a pagar al árabe porque está dando la concesión de que puedas tener un negocio establecido allá. Sí. Y de eso viven los árabes, de eso viven. No trabajan los árabes, quienes trabajan por allá son extranjeros. Y además del petróleo. Y conocen una cosa muy importante, el árabe conoce su producción, conoce hasta cuándo van a tener producción, sabe qué se está haciendo ya ahorita para cuando se termine el petróleo, que ellos no pueden dar petróleo. La idea inclusive de manejar un país en un momento dado ya no tanto petrolero, sino tratar de hacerlo turístico y tratar de manejar esos aspectos turísticos, lo cual pues es sumamente interesante. Y Guillermo y yo los invitamos a ustedes a que se den una vuelta por Dubái. No es una situación que uno diga que vamos a estar tan lejos, porque sí está lejos, Dubái definitivamente que está lejos de nosotros, pero es muy importante ir a conocer la cultura de esas personas, cómo viven, cómo están ellos allá. No hay policías en la calle simplemente, mi estimado Guillermo. Estoy aquí donde anda la policía. No hay. No hay policías. No se ocupa. No, pero sin embargo sí se cometen asaltos, se cometen algunas cosas por ahí, pero no tardan ni 2 minutos en ser capturada la persona, porque todo está vigilado por videocámaras, las cámaras, y se comete un delito, inmediatamente es capturado por la policía. Cuando salen de la escuela los muchachos al mediodía, no hay interrupciones en el carril de la calle, porque, oye, estás pite, que doble carril, que no. Allá simplemente es un primer carril de la calle, entran a la escuela y ese carril es especialmente para recoger a los niños de la escuela y los demás carriles de las calles son para que tú vayas por otro. En Dubái tú puedes andar en tu carro lujoso en la calle 100 kilómetros, 120 kilómetros, lo que tú quieras, puedes violar la velocidad permitida en la calle y todo, no te va a parar ningún policía, no te va a parar tránsito, aquí la policía de allá no te van a parar. Al día siguiente van por ti a tu casa, te quitan la licencia a manejar, te recogen el vehículo y te mandan a la cárcel. Y nada de que vas a discutir que yo no, que no hay discusión. Dicen ellos, ¿por qué no lo perseguimos? Porque si lo perseguimos podemos provocar un accidente mayor. Al momento de perseguir a aquella persona que anda a lo mejor alcoholizado o no sé qué, pero hay una cosa importante, en los árabes no toman, ellos tienen prohibido tomar alcohol. En las fiestas toman una porción ahí, una bebida, que sí nos pone un poquito medio alegres, pero no se alcoholizan. Entonces, estas son cuestiones muy importantes. Aquí en México, pues el tequila nos alivia perfectamente bien. Es un deporte que correr y huir de la patrulla. Sí. Mira, le gané a la patrulla, la dejé atrás, Sí. etcétera. Son culturas diferentes, tenemos culturas diferentes y los derechos humanos también allá se respetan, como aquí también. Y la técnica legislativa en Arabia pues es diferente también a la de nosotros, Sí, es diferente. porque también ellos respetan al presidente, al jeque, ¿no? Como le llaman allá, que es el que gobierna, la familia de él, son los encargados que a futuro van a gobernar. Lo más importante de todo, mi estimado Guillermo, es que allá los árabes pueden tener 4 o 5 mujeres, esposas. ¿Y no lo podemos homologar para que haga lo mismo? Pues yo creo que sí, mi estimado Guillermo, habría que ver esa situación. Mientras la puedas mantener,
tú puedes tener 2, 3 mujeres, 4 mujeres. Hay una principal, ¿no? Hay una principal, esa es la mujer principal, pero bien, tú puedes decir, bueno, esa es la principal, pero yo voy a andar con la segunda o con la tercera, que me parece mejor, como pasa en Dubái, ¿verdad? Que allá la principal aparece muy poco, la segunda esposa creo que es la que es más política, y es la que aparece más en actos políticos y todo lo demás. Y ya ves cómo los árabes ya tienen el Gran Premio, tienen torneo de tenis, tienen el Mundial de Fútbol que acaba de celebrarse por allá también. Y aquí en México acabamos de perder el Gran Premio de la automotriz, se lo acaban de quitar, entre otras cosas importantes, ¿verdad? Bueno, pues esto es hacer un comparativo, mi estimado Guillermo, con lo que pasa en México, con lo que pasa, pues ahorita tomamos Dubái como un ejemplo, pero si nosotros tomáramos, imagínate, como ejemplo, Inglaterra, por ejemplo, el Reino Unido, sí, claro, que tiene una tradición tremenda en el aspecto parlamentario. Sí, cómo no. Que allá, sabemos que allá la costumbre es ley, más que nada, no hay las leyes por sí escritas y todo lo demás, pero a través de la costumbre van modificando las disposiciones legales y de esa manera van viviendo de una manera tranquila. En Inglaterra, en el Reino Unido, en todos los países que forman parte de ellos, pues tienen una vida cómoda, salud, etcétera, etcétera. Vamos a ir a un corte, estamos en Ideología, comentando las ideas. No se vayan, regresamos en 2 minutos. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Porque la información fluye en todo momento, valiosa para el mejor manejo de su empresa. Y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com. Información, contactos, blogs. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800-377-4444. RM Advisors Ediciones lo invitan a que adquiera su nueva obra titulada Sociedades Mutualistas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y Licenciado Daniel Ibarra Ponce. En esta obra los autores realizan un análisis de la sociedad mutualista bajo la óptica de las regulaciones vigentes de algunos estados de la República Mexicana para conocer las virtudes y los alcances de la constitución de este tipo de asociaciones. Adquiera este libro ahora mismo llamando al teléfono 582-6060. Incluye comentarios de alta planeación fiscal, reflexiones sobre economías de opción de los maestros Reyes Mora y Reyes Corona. Una obra más de RM Advisors Ediciones. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones, 582-6060. Adquiera sus libros. RM Advisors Ediciones y sus autores le invitan a que conozca y adquiera los distintos libros que ponen a su disposición. Temas como alta planeación fiscal, legalidad tributaria y la colección Análisis jurídico de contratos civiles en México forman parte de nuestro amplio catálogo temático. RM Advisors Ediciones. Ventas al teléfono 568-2693. Gracias, señores, por estar con nosotros en Ideología, comentando las ideas. Estamos platicando con el amigo, licenciado, maestro, investigador, Guillermo Robertson Andrade. Bueno, ya hemos comentado ya muchas cosas, que hasta los hemos invitado a ustedes a realizar un viaje a la región lejana de Arabia, al desierto y los camellos, como podemos decir. Pues recordando a Lawrence Arabia, ¿no? También. Cómo no. A Lawrence Arabia, pues para que ustedes vayan por allá y conozcan esa cultura, una cultura sumamente interesante. Y yo escuchaba a nuestro buen amigo Guillermo
de comentar que hay dos pueblos que son sumamente difíciles, el pueblo árabe y el pueblo mexicano. ¿Cómo está eso, Guillermo? O que dicen los que saben de manejo de las masas, los sociólogos, Sí. que tanto el pueblo árabe como el pueblo mexicano son en el mundo entero son los más rebeldes del mundo. Ajá. Son los más bravos, son los más bravíos. Sí, hay muchos pueblos árabes que ya están tranquilos, que ya están dominados, que ya están, pues no sometidos, pero sí están disciplinados, como lo es en Dubái, como diversos pueblos. Pero también hay otros de la misma cultura árabe Sí. y en África que desgraciadamente no. Así Por es. ejemplo, los egipcios, si usted ve que me equivoco, creo que también son árabes. Sí, sí, ¿Sí? Traen un desorden, pero tremendo. así es. En México, el mexicano Pero tienes también al pueblo israelí. israelí, El pueblo israelí son árabes también. sí, son hermanitos. Son hermanos Sí, árabes. sí, así es. Lástima que no se puedan ver, ¿verdad? Lástima que por una historia Sí, sí, sí. o por un cuento que con todos mis respetos la Biblia, sí, pero a mí no me consta que en realidad haya sucedido, Ajá. sí, pues diga que unos salieron de una madre y otros salieron de la otra, Ajá. pero los dos son hijos del mismo padre. Sí, 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 definitivamente. Y ahí ha habido siempre disputas, ha habido guerras, pleitos, y por cualquier cuestión sale el Ramadán. ¿Sí? Por cualquier cuestión sale el Ramadán. Sí. Entonces, desgraciadamente, sí son pueblos muy complicados, muy difíciles de poder disciplinar. Al igual que el mexicano, por nuestra propia naturaleza, por nuestra propia combinación entre el pueblo mexica y el pueblo español, pues es lo que salimos, somos un desorden. Salió una combinación difícil, Muy difícil de complicada. hacer, de explicar y todo lo demás, ¿verdad? Bueno, vean ustedes pues esta situación tan interesante, importante, en donde podemos decir que tiene una raíz, tanto en lo que se maneja en el pueblo árabe como en el pueblo mexicano, una raíz, podemos decir, religiosa. Exactamente. Una raíz es una religiosa. raíz religiosa. Los árabes pues tienen sus costumbres, tienen podemos decir, su religión, tienen su profeta, y por otra parte, pues a los mexicanos, los españoles impusieron el ámbito del catolicismo y también pues esta situación importante de una Biblia con un testamento antiguo y con un Nuevo Testamento. Exactamente. Pero no es motivo tampoco, ni el programa se refiere a ninguna cuestión religiosa, ni estamos en contra de ninguna religión. Al Creo contrario. que tanto Guillermo como servidor respetamos cualquier idea que se tenga. Por eso estamos en Ideología comentando las ideas. Exactamente. Y para continuar en este último bloque que tenemos ya de este programa, mi estimado Guillermo, y poder terminar lo que estábamos platicando en un principio en estos aspectos de derechos humanos, ¿qué podemos comentar sobre la ley de lavado de dinero y los derechos humanos? Bueno, de la ley de lavado de dinero la he estudiado un poco. No la domino al 100% todavía. Pero una opinión. Pero sí tengo mis opiniones. Siento yo que atenta contra el derecho a la seguridad, el derecho humano a la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque concatenando todo, que todo se concatena, porque es como un cubo. En la maestría, en lo que es la técnica legislativa, pues nos dicen que las leyes llevan sus rangos. Ajá. Y a un ejecutivo, a un auxiliar de un ejecutivo, no se le pueden dar facultades que a un ejecutivo no se le han dado. Sí. Es lo que ha sucedido actualmente, lo que está sucediendo con la ley de lavado de dinero, que es la PIORPI. Y no les digo la PIORPI que, ¿sí? Pero las siglas así lo dicen, Sí, sí. la PIORPI. Así es. ¿Sí? Hasta el nombre está mal.
Hasta el nombre está mal. ¿Por qué? Porque, bueno, es la ley de prevención y no sé qué tanto para lavado de dinero. Bueno, pues también ponle ley de prevención contra el delito de violación y ponle, no sé, la ley de prevención contra el delito de la defraudación. Buscar un nombre muy rebundado, muy rebuscado. ¿Para qué? Pues hay que acudir entonces al adagio mexicano, a río revuelto, ganancia de pescadores. Ganancia de la autoridad. Exactamente, ganancia de la autoridad. Tan está mal esta ley, que el propio Servicio de Administración Tributaria, mes con mes, está difiriendo las fechas a las cuales tienes que presentar tu declaración o tus avisos. Ajá, sí, ¿Por qué? Siento yo que ni la propia autoridad la ha entendido esa ley. Sí. Esa ley ha sido creada para tratar de controlar el narcotráfico, para tratar de controlar los flujos de efectivo que vienen precisamente del narcotráfico, ¿cómo se llaman? Secuestradores, todo lo ilícito, extorsionistas, traficantes de personas, todo ello es para quitarles el poder financiero. Pero desgraciadamente el legislador no cumplió con la técnica legislativa. ¿Por qué? Porque el 90 de nuestra Constitución nos dice que la administración recaerá sobre el Ejecutivo Federal. Así es. También nos dice el 90 fracción primera que los secretarios de Estado le ayudarán al Ejecutivo. Y, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo muy burdo. ¿Qué le parece si yo le ayudo, doctor, a manejar su BMW que no tiene? Perfecto, me parece perfecto, muy bien. Tanto tú como yo estaremos soñando. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Y también creo una cosa importante en esta ley, mi estimado Guillermo, que esta ley más que nada se hace por las presiones internacionales de quienes nos prestan dinero, Sí, del de la OCDE, Banco Mundial, etcétera, etcétera. Entonces dicen, bueno, tú tienes que controlar esto. Sabemos, nos remontamos un poquito a la historia, en Sicilia, que es el nacimiento de las bandas, de la mafia, de Don Corleone y compañía, ¿verdad? Que cómo fue evolucionando en Sicilia, fue evolucionando todo ese control que la mafia empezaba a tener y que el gobierno no pude controlar. ¿Qué pasó a fin de cuentas? ¿Qué me dicen a mí, amigos sicilianos que conocemos? Bueno, pues que actualmente la mafia llega y cobra piso. La mafia llega y cobra piso, el que no paga no tiene negocio, el que paga tiene negocio y se va adelante sin mayor problema. Toda esa enseñanza ya se está dando en México. Sí. No hablemos de otro país, hablemos de México. Y en México se está manejando ese tipo de situaciones, se está dando ese tipo de modelo, lo cual, pues ninguna ley va a poder parar. ¿O cómo ves tú que alguna ley pueda modificar conductas o pueda modificar situaciones? No lo va a poder modificar. O pueda hacer que el que se dedica al delito deje de cometer el delito y que en un momento dado el que es decente entre a la indecencia. Híjole, es una pregunta muy complicada de resolver, doctor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone, en la máxima teoría, o en la más pura teoría, el derecho son las reglas del juego. Así es. ¿Sí? Pero el derecho no viene a modificar de ninguna manera las conductas. El derecho, como derecho propio, llámese la materia que se llame, jamás va a modificar una conducta. Viene a tratar de regular esa conducta, a normarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, allá en este país, en el estado de Oaxaca, todavía en las serranías, todavía se utiliza la costumbre de vender a las hijas. Y muy baratas, ¿eh? Sí. Yo hace 2, 3 años estuve por ahí. ¿Compraste una? No. Ojalá lo hubiera comprado, la verdad. Sí, porque tú hubieras tenido una persona que te sirviera, que te fuera útil,
y que va a estar contigo comprometida toda la vida. No por ese aspecto, sino por apoyar a ese tipo de personas. ¿Sí? No al que la vendió, Sí, sí, sino a la niña. exacto, sí. ¿Por qué? Porque mi abuela, que en paz descanse, nos enseñó eso. Doña Emilia Amador de Robertson, que en paz descanse. Ella llegaban a su casa, jovencitas, las ponía a trabajar en su casa, pero más aparte les daba educación. De primaria, secundaria, preparatoria, les daba normal, y como era inspectora federal, también les conseguía trabajo. Eso es lo más importante, mi estimado Guillermo. Desgraciadamente el tiempo, Guillermo, se nos va como agua. El dios Cronos, como dices tú, es implacable y no nos permite en un momento dado pues que vayamos más allá. Así es. No me queda, mi estimado Guillermo, más que agradecerte tu tiempo, agradecerte tus comentarios, tus ideas en este programa de ideología, comentando las ideas, en donde siempre eres bien recibido. Gracias. Y como siempre, pues aprovechamos la primera oportunidad que tenemos para invitarte y que participes con nosotros en el programa Ideología. Señores, pues muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que se llenen de paz, de tranquilidad, que gocen del fin de semana y especialmente nos vean el lunes, si tú el lunes, el programa Viva Fe. Tengan ustedes paz y tranquilidad. Muchas gracias y estamos en Ideología, como ya dijimos, comentando las ideas. La paz esté con ustedes.